¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzwan Blog, y un viernes más estoy súper encantado de estar con todos vosotros en esta vuestra academia pública, vuestra escuela global, en la que vamos a aprender mucho ajedrez. Esta clase se la quiero dedicar a todos aquellos jugadores que me escribís de vez en cuando a mi correo personal o dejáis comentarios dentro del propio canal diciéndome que vuestro elo se está viendo incrementado o que vuestro nivel de juego está mejorando gracias a las clases. Es la mejor noticia que me podéis dar, mucho más allá de cualquier reconocimiento personal, etcétera. Que la gente que estáis aquí estéis subiendo vuestro nivel, para mí es la mayor satisfacción, con muchísima diferencia. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver un especial, una clase muy importante que yo creo que no te deberías perder, sobre Botvinnik. Botvinnik es un jugador muy conocido en el mundo del ajedrez, sobre el cual está prácticamente todo dicho. Fue entrenador de entrenadores, preparador de preparadores, ganó a grandísimos jugadores campeones del mundo. Nació en la Unión Soviética, en Rusia, en el año 1911. Fue un jugador con un eminente estilo posicional y sobre todo, aparte de aquellas partidas con tan alto conocimiento estratégico, lo que nos dejó fue todo un legado de trabajo, de ciencia y de investigación dedicado al ajedrez, que le proporcionó múltiples elogios y bastantes también condecoraciones desde el punto de vista deportivo de su propio gobierno. Fue preparador de Kasparov, fue preparador de muchos otros, falleció a finales del siglo XX, bueno, a finales, sobre 1984-1985, si no recuerdo mal, y es uno de mis jugadores preferidos junto con Karpov porque, bueno, comparten una forma de ver el ajedrez que a mí me gusta mucho. Bueno, la partida que vamos a ver se jugó en el año 39. Botvinnik era todavía muy joven, contra Vasily Panov, un periodista también ruso que, bueno, hizo también grandes aportaciones al ajedrez, como por ejemplo la conocida sistema Panov de la Caro-Kann. Bueno, vamos a empezar. La partida fue 4, E5, no me voy a detener demasiado en la apertura, únicamente la voy a pasar para que veas de dónde viene la posición en la que nos vamos a detener. Y vamos a aprender mucho del tema de elaboración de planes y algunas maniobras posicionales que vas a poder reutilizar muy bien en tus propias partidas. Bueno, la apertura fue algo muy soso. La apertura de los 4 caballos, la variante Medger, que se juega un sistema así tipo espejo, ¿no? Todo igualado. Enroque, D3, alfil por caballo, D6, bueno, dama de 7, todo esto no tiene demasiados misterios. Caballo de 8, D4, caballo de 6, nos quieren comer el alfil, no vamos a dejar que nos coman el alfil tan pronto y perder nuestra pareja de alfiles. Volvemos hacia atrás, C6, bueno, una idea para hostigar al alfil y tratar incluso de ganar espacio central. Caballo de 7, G3, C5, peón por peón y hemos llegado a nuestra posición. Bueno, ha finalizado aproximadamente la apertura. Al negro únicamente le falta por desarrollar el alfil de C8 y también la torre de A8. La torre de F8 también debería desarrollarla, lo único que, bueno, ya parece que tiene un mayor juego porque no se encuentra bloqueada por ninguna pieza. Y el blanco, por su parte, pues bueno, le falta desarrollar su alfil, aunque ya está jugando muy bien, ¿no? Este alfil de casillas negras y su torre que en un determinado momento también a lo mejor puede venirse a la columna semiabierta B. En este momento tenemos que decidir cómo jugar. Hemos finalizado prácticamente la apertura y hay que empezar a hacer jugadas ya con un cierto sentido. Y aquí es donde Botvinnik utilizó su gran sentido y su gran olfato posicional para empezar a elaborar planes. ¿Cómo vamos a elaborar nuestros planes? Pues bueno, en ajedrez, como he explicado en muchas ocasiones,
Partimos de una situación de equilibrio en una partida. La única diferencia es que las blancas mueven primero. Esa es la única diferencia que existe. Y a medida que va avanzando la partida nos vamos encontrando con la aparición de distintos desequilibrios. Vamos cambiando piezas. Las piezas y los peones cambian de ubicación. Las estructuras se van diferenciando a medida que vamos progresando hacia el final. Y en esas diferencias es en las cuales reside la visión del especialista en el juego estratégico y posicional y lo que nos va a servir para definir nuestros planes. Vamos a ver, esto es muy sencillo, o sea, vais a ver bueno, entenderlo es muy sencillo y aplicarlo no tanto porque las posiciones en ajedrez pueden variar muchísimo, pero me basta con que os quedéis con esta idea de los desequilibrios. Vamos a ver en qué se diferencia la posición. Lo primero que salta a la vista desde el punto de vista de material, aunque el material está equilibrado, es que las piezas menores no son idénticas. El blanco tiene un caballo y 2 alfiles. Bien, tiene la pareja de alfiles y eso puede ser una ventaja que imponer en el caso de que nosotros logremos jugar en una posición abierta. El negro, por el contrario, tiene 2 caballos, tiene un alfil, un buen alfil por otra parte, por este tipo de estructura en la cual el alfil va a poder jugar con bastante facilidad. Y tiene una estructura a largo plazo, una estructura de peones que le va a beneficiar, porque desde un punto de vista estático la estructura de peones del blanco es deficiente. Tiene 3 islas de peones, la primera isla de peones estaría conformada por estos 4 peones, la segunda por los 2 peones de C, la tercera por el peón de A, mientras que el negro tiene 3 islas de peones, ¿vale? Estas 3. O sea, perdón, tiene 2 islas de peones compuestas por estos 3 peones y estos 4 peones. Algo que, bueno, desde el punto de vista estático es algo que puede beneficiar al negro. ¿Qué más diferencias podemos encontrar en esta posición? Pues podemos empezar a pensar en casillas a las que llevar nuestras piezas. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría tener un caballo. Imaginaros que este caballo pudiera estar en D5. Sería una posición idílica para nuestro caballo. Y de hecho es la pieza que nos falta por mejorar, porque los alfiles ya están en buenas casillas, ya están funcionando en diagonales en las que pueden estar haciendo cosas, ¿no? Fíjate que Botvinnik, muy fiel a su estilo, ha ubicado los alfiles en las mejores diagonales. Aún así todavía se podrían mejorar, pero bueno, no podemos decir que este sea el problema central del blanco. Así que hay que decidir cómo jugar teniendo un poco en cuenta esto que hemos estado hablando. El análisis incluso se podría hacer todavía más exhaustivo, valorando muchas más cosas, pero bueno, como es una clase así para YouTube, no me voy a entretener demasiado y vamos a quedarnos con los aspectos más importantes. Incluso puedes parar el vídeo y ver cómo jugar, y enseguida vamos a ver cómo jugó Botvinnik. La jugada de Botvinnik fue muy buena, caballo H4. ¿Cuál es la idea de caballo H4? Pues la idea de caballo H4 es iniciar las operaciones para la mejora del caballo y la dominación de la casilla fuerte D5. Casilla fuerte, ¿por qué es una casilla fuerte? Porque la casilla D5 nunca, jamás en esta partida va a poder ser controlada por ningún peón negro. Los 2 peones adyacentes, el peón de C y el peón de E, han avanzado, no pueden volver hacia atrás, con lo cual si el negro quiere competir contra mí por esta casilla, lo va a tener que hacer con sus piezas. Así que caballo H4, muy buena jugada, y me diréis, pero bueno, ¿por qué esta jugada intenta dominar la casilla de 5? Pues muy sencillo, porque el caballo prevé venir a G2, de G2 saltar a E3 y de E3, cuando sea el momento adecuado, saltar a D5. La partida siguió G6, buena jugada también, porque aparte de que el caballo está amenazando esta amenaza, valga la redundancia, posicional, también está pretendiendo saltar a F5, una casilla desde la cual tendría una ubicación muy buena, ¿no? Un caballo en F5 estaría muy bien, estaría ya acechando al enroque y estaría controlando otra casilla que puede ser muy útil, que es la casilla D6, que al igual que sucede con la casilla D5, tampoco tiene protección ni la va a tener nunca. Así que G6, muy buena jugada. Caballo G2, el juego de Botvinnik vamos a ver en esta partida que es muy lineal, de hecho incluso es demasiado lineal y eso nos va a ayudar a comprender algunas cosas. Caballo G7, caballo E3,
caballo F6, jugada que persigue oponerse a nuestro salto de caballo. Y ahora tenemos que plantearnos si ya deberíamos conquistar la casilla D5 con nuestro caballo o si por el contrario debemos hacer algo diferente. La jugada caballo D5 ya hubiera sido suficientemente buena porque, por ejemplo, tras caballo por caballo, peón por caballo, nos hemos quedado con un buen peón pasado. Pero bueno, todavía falta mucha partida por delante y bueno, el negro todavía puede jugar, aunque sea pasivamente, y defenderse, ¿no? Y mantenerse ahí a la espera. No parece que nuestra ventaja todavía sea todo lo que a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, tal y como decía Ninzowitsch, de que la amenaza vale más que la ejecución, aunque este silogismo o esta... No es un silogismo en realidad, aunque esta frase, vamos a decirlo así, de Ninzowitsch se aplicaba o él la refería sobre todo a las amenazas tácticas, también la podemos aplicar al juego puramente estratégico y posicional. Nosotros ya tenemos una amenaza que es saltar con nuestro caballo a D5. ¿Debemos ejecutarla ya directamente? Pues no necesariamente, podemos jugar alfil G2. Alfil G2 jugamos sin prisa, jugamos fortaleciendo la posición del caballo en D5 y ya decidiremos en qué momento vamos a ocupar, si es que es necesario, esta casilla con nuestro caballo o si vamos a continuar estrangulando todavía más y dominando a nuestro rival para llevarle a una posición en la que psicológicamente sea mucho más difícil sobrellevarla y oponerse a nuestra ventaja, ¿no? Nuestra ventaja posicional. La partida continuó alfil E6, de nuevo podríamos saltar en teoría con D5, con caballo a D5, pero tampoco es necesario. Podemos seguir aprovechando nuestra ventaja y seguir apretando la casilla de 5, C4, muy buena jugada. La partida fue torre de A a D8, dama a E2, caballo a D7, caballo a D7. Es una jugada que está buscando el avance del peón a F6 para buscar una posición defensiva, de bloqueo, para que en el supuesto de que nosotros juguemos contra el peón de E5, el negro pueda recapturar con el peón de E y abrir la columna también a su torre y bueno, más o menos, por lo menos podría tener sus torres en columnas abiertas o semiabiertas. Y luego también por otro lado puede buscar algún tipo de contrajuego con el avance del peón a F5. Como ves, he marcado los alfiles con dos colores diferentes, el verde y el rojo. ¿Por qué? Porque de nuevo nos vamos a detener para ver cuáles son las diferencias de la posición. Más o menos seguimos manteniendo las mismas diferencias, pero hay algo en lo que yo me quiero detener y es en el juego de los alfiles. Si te fijas, el juego de mi alfil de casillas negras no va a poder ser controlado por ningún alfil. ¿Por qué? Porque el negro no tiene el alfil de casillas negras. Sin embargo, el juego de mi alfil de casillas blancas sí que va a poder ser controlado por el juego del alfil de casillas blancas del negro. Y mucho más en esta posición en la cual mi alfil es un alfil peor que el alfil de mi rival. Por lo tanto, en la medida en la que yo sea capaz de potenciar la diferencia que existe por su propia naturaleza de estos dos alfiles, en la medida que yo sea capaz de hacer esto, me va a beneficiar porque de alguna manera estaré jugando con una pieza de más. No es exactamente así, pero voy a poder imponer una ventaja de juego del valor relativo de mi alfil de la que no dispone defensivamente mi oponente. Ahora vas a entender enseguida muy bien esto. La partida continuó alfil B2, F6, F4. Ahora tiene sentido la jugada F6, ¿no? Como veíamos antes. Torre de D a E8. Claro, ahora en esta posición
tomar la decisión de capturar este peón hubiera sido un poco peligroso, porque tras peón por peón, y ahora el blanco va a tener controladas todas las posibles reacciones de su rival, ¿no? Imagínate que el negro intentase hacer lo mismo que hemos hecho nosotros con nuestro caballo. Imagínate intentar llevar un caballo, que podría ser una buena idea, a D5, a D4, perdón, y que jugase caballo a B8, con la idea de saltar hasta D4. ¿Qué sucedería? Pues sucedería que tácticamente no funciona. Yo puedo jugar F5, y si el alfil se quita, ahora puedo jugar E5 y todo estalla, toda la posición salta por los aires por una razón muy sencilla, y es que no es posible aplicar un concepto o un tratamiento estático a una posición dinámica. Fíjate que cuando Botvinnik tenía su caballo en F3 y saltó a H4, a G2, no existía ningún tipo de reacción central. Todos los peones estaban bloqueados. En esta posición es muy diferente. El blanco puede utilizar una ventaja de tiempo, de iniciativa, amenazando el alfil, y este juego del caballo no tendría ningún sentido. Y algún tipo de reacción diferente, por ejemplo, F5, tampoco funcionaría por peón, y si caballo por caballo, el alfil está clavado, la posición es totalmente perdedora, ¿no? Para el negro. Si capturan, yo me como el alfil y estoy ganando. Así que buena jugada F4 y torre de D a E8 también buena jugada. De nuevo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Ha aparecido algo diferente? ¿Ha sucedido algo que yo no esperase? Y bueno, ya podemos empezar a pensar en algunas nuevas cosas, y una de ellas es la columna D. Ahora, aparte de tener la casilla de 5 totalmente controlada por mi alfil, mi caballo, mis dos peones, puedo echar más leña al fuego con mi torre y además dominar esta columna. Así que torre de D a E8, buena jugada, B6 y de nuevo torre de 2, sin prisa. Esto es muy importante, ¿no? Cuando tenemos una ventaja tan abrumadora desde el punto de vista estratégico, es mejor, salvo que tengamos las cosas muy claras, no tratar de imponerla apresuradamente. Torre de 2, muy buena jugada. ¿Qué es lo que busca? Pues busca llevar una pieza más a la dominación de la columna, y desde la cual ya el salto del caballo va a ser totalmente soportado por todas las piezas. Y además, la torre, el doblaje de las torres en la columna D va a ser muy beneficioso para controlar otras casillas. Controlar la casilla D6 para presionar sobre el caballo de D7. Así que la posición podemos decir que está totalmente decantada a favor del blanco. ¿Qué sucede? Que cuando tienes la posición totalmente en tu contra, como le sucede a Panov, lo recomendable es intentar buscar complicaciones, incluso a pesar de que desde el punto de vista técnico no sea lo más procedente. Panov por eso capturó el peón por peón, para buscar algún tipo de complicación, a pesar de que esta apertura de líneas para los alfiles solo va a poder pronosticar un desenlace fatal para el negro, ¿no? Ahora la posición todavía es peor, pero aún así, aunque sea peor, yo a un alumno le hubiera recomendado también que hubiera jugado como Panov, porque si te quedas quieto, simplemente digamos que tienes la derrota asegurada, ¿no? Así que jugó de esta manera, G5, ya te digo, con idea de complicar la partida. La partida fue peón por peón, y ahora vamos a pensar que tenemos un peón pasado, tenemos un peón en E4 que es un peón pasado, y ahora ya han cambiado bastantes cosas. Estamos viendo la elaboración de planes, de nuevo nos tenemos que detener cuando ocurran este tipo de transiciones y ver si yo debo seguir manteniéndome en mis 13 o debo cambiar de plan. Ahora, bueno, la posición se ha abierto mucho. Sigo manteniendo las ventajas que hemos venido comentando, pero han aparecido otras. Ha aparecido, por ejemplo, una diagonal, que es lo que yo quería, mantener una buena diagonal para mi alfil. Ha aparecido también una columna abierta, que en este caso va a ser para el negro.
y en función de todo esto tengo que decidir cómo jugar. Y vamos a entender muy bien cómo jugó Botvinnik y que seguramente no sea tan intuitivo. La jugada fue E5, muy buena jugada. Una jugada que en principio puede parecer sospechosa porque, tal y como te he explicado antes, el blanco lo que quiere es potenciar su alfil de casillas negras y lo que está haciendo con la jugada de 5 es bloquearlo. Por esto muchas veces el ajedrez es tan difícil, ¿no? Porque hay excepciones a las reglas, hay excepciones a las excepciones y bueno, hay veces es que es complicado realmente jugar. Enseguida vamos a entender el porqué de esta jugada. Bueno, lo primero, está avanzando el peón, va empujando la posibilidad de que el peón en un futuro llegue a coronar, pero sobre todo está proporcionando una casilla muy fuerte, una casilla de color negro para el caballo. Este caballo en un determinado momento, si yo consiguiera colocarlo en F6, va a tener una posición extraordinaria, en F6 o en D6. Y esta es un poco también la idea, ¿no? Ahora parece que no prima tanto el tema de la casilla de 5 o el tema del alfil, y aparecen otras cuestiones que me exigen jugar de una forma mucho más ágil, mucho más dinámica. La partida continuó dama F7 y Botvinnik jugó caballo a D5 en esta posición. Aquí de nuevo me quiero detener y invitarte a que pienses de qué manera podrías jugar de una manera mucho más precisa a la que jugó Botvinnik. Si te fijas, fue todo bastante lineal. Consiguió la dominación de la casilla de 5, en el momento que consigue el peón pasado lo va avanzando. El salto del caballo a D5 tiene su sentido, por lo que hemos estado viendo antes, de poder llevar un posible caballo a F6, pero de nuevo la amenaza es más fuerte que la ejecución y podríamos haber afinado todavía un poco más el plan. Y esto es algo que Botvinnik no vio. Y a mí la jugada que he visto es alfil C6, muy buena jugada. Esta jugada decanta claramente la ventaja a favor del blanco todavía más, porque estamos luchando, incluso aunque cambiemos nuestro alfil de casillas blancas por el caballo, estamos luchando contra el defensor de la casilla que yo quiero dominar. Y si además tenemos en cuenta que yo tengo un alfil de casillas negras que no tiene oposición, me va a interesar mucho incrementar mi fuerza en las casillas negras. ¿Cómo hubiera podido seguir la partida? Por ejemplo, torre D8, torre F1, dama E8, torre por torre, dama por torre y ahora caballo G4 con clarísima ventaja, ¿no? Estamos saltando a F6 y prácticamente no hay nada que hacer. Si el negro nos captura el caballo, alfil por caballo, dama por alfil, estamos presionando con todo en D7 y es que no hay forma de liberarse de esta presión. ¿De qué manera podría jugar el negro? Por ejemplo, si caballo por peón, no vale por torre, y si dama por torre, alfil por E5. Tengo pieza de más. Y además estoy controlando la casilla de posibles jaques perpetuos. Y si dama por alfil, caballo por E5, torre por D8. Si caballo por dama, tenemos la jugada intermedia, alfil D5, rey H8, torre por dama, que parece molesta, ¿no? Así que, bueno, esta hubiera sido una forma de afinar todavía más el apriete que estaba llevando a cabo Botvinnik. Muy bien jugado. Bueno, la partida se enredó un poco. Vamos a verla ya para finalizar. Caballo H5. Esto es otra de las enseñanzas, ¿no? Que bueno, incluso en posiciones peores siempre hay que intentar complicar. Torre F1, caballo F4, dama a E4, dama F5. La partida siguió dama por dama, alfil por dama, caballo por caballo, peón por caballo, alfil D5, rey G7, E6, jaque. Fíjate ahora, ¿no? Lo que hablábamos del alfil.
caballo F6, torre por peón. Y ahora ya la ventaja del blanco es devastadora, ¿no? Tiene las columnas, tiene peón de más, tiene pareja de alfiles ubicada de manera extraordinaria. Así que bueno, vamos a ver el remate. Fue rey G6, torre G2, caballo G4, le comieron el caballo. No, perdón, le comieron con esta torre, alfil por torre, torre por alfil, rey F5, torre G3, torre G8, alfil G7, torre a E7 y alfil F8. Y aquí el negro, Panov, se rindió y dejó de sufrir porque bueno, ya no hay forma, ¿no?, de oponerse a la ventaja blanca. Así que bueno, amigos, hemos visto una clase con sus complejidades, pero muy instructiva, del genio, ¿no? El genio por excelencia, junto con Karpov, del ajedrez posicional. Así que bueno, espero que te haya gustado. Ya lo sabes, dale a la manita arriba, compártelo, suscríbete, me ayudarás a que el canal siga creciendo y como siempre espero tus comentarios. Te mando un cordial saludo.